Hola a todos, soy Diego Gómez de Neweski. Estos son los Lenovo Yoga C940. Unos portátiles convertibles con una pantalla touch y una construcción bastante sólida en todos los sentidos. Pero antes de empezar con la review propiamente dicha, os quiero dejar con un mensaje del sponsor del vídeo de hoy. Lo más probable es que cuando compres un portátil, pues este venga sin Windows 10 activado. Si no quieres gastar $140 o 200 en una licencia como esta, puedes comprar una OEM en CDKey por menos de 17. Luego, tan solo debes ir a tu PC, ajustes, actualización y seguridad, activación e insertar la clave del producto que has recibido. Además, si la vinculas a tu cuenta de Microsoft, no te deberás preocupar por cambios de hardware. Utiliza el cupón que dejo en la descripción para conseguir tu llave a un mejor precio en CDKey. He probado otros portátiles de Lenovo de esta misma gama, pero los C940 son muy completos y tienen algunos detalles que los diferencian. Como es el caso de su altavoz en la bisagra del portátil, la solución perfecta para equipos como estos, en los que puedes cambiar de posición, de esta saliencia en la parte frontal que nos permite abrir el portátil con apenas una mano, o de este slider para la webcam que no tiene una mala grabación, pero se escucha algo mal, como puedes comprobar. El portátil en sí es muy resistente y se siente premium gracias a este acabado metálico. También lo tienes en dos colores, bueno, al menos la versión de 14 pulgadas que puedes conseguir en este plateado o gris, o la versión de 15 pulgadas que es esta, que apenas la puedes conseguir en este color. Que es el que te recomiendo, ya que he notado como la iluminación del teclado en el otro no es tan uniforme y pienso que el color sea uno de los factores por lo cual esto sucede. El trackpad es genial, bastante grande con una buena precisión, pero siempre puedes controlar tu navegación con los dedos, una vez que su pantalla es touch, o con la pen, capaz de soportar varios niveles de precisión y dos botones programables. Su precisión es muy buena y es siempre un extra interesante al tener en un portátil convertible como este, pero si te soy sincero, creo que es demasiado fina como para estar escribiendo durante un largo rato, y además de esto, como no me considero un artista ni me gusta dibujar, pues la verdad es que no le he sacado mucho partido. Sin embargo, su pantalla sí que me ha gustado, y ojo que la puedes conseguir en ambas configuraciones, ya sea en Full HD o en 4K. Particularmente creo que 4K en un portátil es demasiado y muy pocas personas le sacarán la utilidad, además de que consume mucha más batería. En el modelo de 14 pulgadas que tiene el panel 4K conseguí cerca de 3 horas y 40 minutos de uso con el brillo al máximo, mientras que en el modelo de 15 pulgadas con un panel Full HD y una tarjeta gráfica integrada superé las 5 horas de uso. El principal cambio que noté al instante entre ambos paneles fue el brillo. La versión de 4K es mucho más brillante, pero su calibración no es tan buena. Me sorprende porque, en el papel, ambos deberían llegar a los 500 nit, aunque, como puedes ver, la diferencia es obvia. De todas formas, se trata de un modelo excepcional para consumir contenido multimedia, no solo por su pantalla, sino también por los 3 altavoces que incorpora y el jack de audio. Hablando de conexiones, también estamos muy bien servidos, con 2 puertos USB tipo C compatibles con Thunderbolt, un puerto USB tipo A y además de esto, pues el jack de audio que ya había mencionado anteriormente. También te habrás fijado como el modelo de 15 pulgadas pues tiene un puerto extra, que parece ser un puerto USB tipo A, pero no, es el puerto de carga propietario del cargador con el que viene, y esto se debe pues a su mayor consumo energético. Verás, la versión de 14 pulgadas integra la gráfica en su procesador de Intel de 10ª generación, ya sea un i5 o i7, el que elijas en la configuración, pero el de 15 pulgadas pues tiene un procesador de alto rendimiento y además de eso una tarjeta gráfica dedicada, la Nvidia GTX 1650, por lo que no puedes cargarlo apenas por USB tipo C, necesitas un cargador propietario, algo que no ocurre con este que sí puedes cargar por USB tipo C. El resultado en cuestiones de rendimiento es obvio, y más cuando nos ponemos a jugar, momentos en los cuales consigo el doble de frames por segundo jugando al máximo en el modelo de 15 pulgadas. Pero en tareas del día a día también se nota la diferencia, aunque no tendría ningún problema en recomendar la versión más básica para usuarios que apenas lo quieren para trabajar o navegar por internet. Es más, veo la versión de 14 pulgadas como un mejor investimiento, no porque el de 15 no me haya gustado, sino que por este precio ya tienes el Asus Zephyrus G14
que es más potente y también más leve. Además, este portátil al ser tan fino creo que no logra sacarle el máximo rendimiento pues a los componentes que tenemos dentro debido a su ventilación, y caso lo quieras un poco más silencioso deberás hacer underclock al procesador. Este en cambio es un poco más leve, lo puedes cargar por USB tipo C y de una forma general pues se siente más como un producto yoga, mientras que este es más pesado, pues tiene un mejor rendimiento, pero por ese precio no creo que sea la mejor opción. Y bueno chicos, espero que os haya gustado esta review y si es así, no os olvidéis de dejar un like y suscribiros, y si tenéis alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios, y si queréis ver más información sobre esta review y algunos benchmarks extra podéis ver mi review escrita que está en la página de newes.com. Y bueno, ahora sí, nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!